Buenas tardes a todos, gracias por estar acá acompañándonos. Este es el cuarto encuentro que realizamos desde la comunidad de docentes de matemática. Para este encuentro la convocamos a Daniela Reyes, a la que agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Al igual que los encuentros anteriores, la propuesta es que sean los docentes los que se inscriben, los protagonistas, así que en el formulario de inscripción lo que hicimos fue proponerles si querían hacerle una pregunta a Daniela, y Daniela lo que hizo, trabajó mucho para armar la presentación en función de esas preguntas. Los inscriptos fueron muchos, ¿sí? De diferentes provincias de Argentina y también de diferentes países, principalmente México, ¿sí? Por lo tanto hubo muchas preguntas que Daniela estuvo viendo, ¿sí? Y tratando de armar una presentación para responder. Seguramente no pueda responder a todas por el tiempo del encuentro, pero suponemos que estamos convencidos que se van a llevar muchas ideas nuevas, inquietudes, preguntas, para poder seguir repensando, ¿sí? Mejorando nuestras prácticas. Si bien supongo que no necesita presentación Daniela, porque me imagino que los que están acá la conocen, haré una breve, ¿sí? Presentación y después si arrancás, Dani. Bueno, Daniela es profesora de matemática egresada del Joaquín B. González, Argentina. Es maestra y doctora en ciencias, egresada del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, especialista en política y gestión educativa, egresada de Flaxo, México, miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, de la Sociedad Argentina de Educación Matemática y Juventud Clame. Bueno, y Dani se define como argentina, latinoamericana, mujer, joven investigadora. Así que Dani, con esto te paso la palabra, cuando quieras podés empezar. Vale, bueno, muchísimas gracias, Lore. Gracias a quienes estén compartiendo este rato de diálogo. Como dijo Lore, sí, me tomé el atrevimiento y el tiempo de leer las preguntas, de cuestionarme cosas. Ahora, en cuanto me dé el anfitrión, Lore, le voy a empezar a compartir una pantalla. Sí. En donde sí, claro que sí. Lo que hablamos mucho con Lore fue eso que acaba de decir, que creo que es la esencia de estos encuentros, que es que los protagonistas sean quienes se inscribieron, quienes están, quienes compartieron alguna pregunta, alguna duda. Y la intención es que, más allá del responder pregunta por pregunta, que la verdad sí voy a tomar algunas en particular, fue hacer un entramado de lo que estamos pensando, ¿no? Y una de las sorpresas más maravillosas que me encontré fue que cuando hacemos un mapa de lo que se pregunta, de manera libre, o sea, porque teníamos los 3 ejes, que ahora los vamos a ver, y también un eje de libertad para elegir. Fíjense que la palabra pandemia, la palabra COVID, no está tan presente en las preguntas. Eso quiere decir que también estamos necesitando hablar de otras cosas que nos permitan reflexionar sobre lo que viene, porque sí hay preguntas de lo que viene. Y a mi entender, quienes hoy tienen que estar preguntándose y hablando y debatiendo y reflexionando sobre qué hacer y cómo hacer, no, yo creo que no hay un cómo hacer, cómo es este proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia. Creo que ahí la profesión es la que avanza plenamente y nos permite intercambiar ideas, y nos permite construir, nos permite innovar.
porque no había técnicas para eso, porque no había métodos. Entonces, es la profesión, es el desarrollo profesional docente, es la innovación educativa la que nos permite avanzar ahí. Y en esta lluvia de ideas que después se dividen en los 3 ejes, y acá no está la pregunta abierta, después vamos a ver qué dice la pregunta abierta, cuál es el mapita de la pregunta abierta. Pero fíjense cómo aprender, aprendizaje, bueno, matemática claramente. La primera dice clase, pues era el eje, hablar de la clase. Pero la intención de estos mapas es que podamos hoy leer palabras variadas. Fíjense que en la tercera sí aparece la famosa palabra pandemia, pero también aparecen otras, ambientes, aprendizajes, cosas nuevas, desafíos. Y voy a empezar agradeciendo a quienes se tomaron los minutos para responder los ejes y quizás imaginarse un poco las cosas. ¿Por qué digo imaginarse un poco las cosas? El primer eje que decía cuando se cierra la puerta de clase, Lore me decía, Dani, pero ¿van a entender qué quiere decir el eje? Y dijimos, pues, a ver qué pasa, a ver qué entienden, a ver qué piensan, qué imaginan. Y la imaginación es hermosa. Cuando se cierra la puerta de clase, era una pregunta totalmente, un eje totalmente abierto. Y tenía que ver con, en mi cabeza, que no quiere decir que eso sea lo que todos entendieron, sino de lo que quise hablar, tenía que ver en torno al momento del encuentro de la clase. Entonces, aparecieron preguntas de ustedes, un tanto diferentes, hermosas, y voy a verlas. Cuando se cierra la puerta de clase, y esto tiene que ver con la perspectiva, ¿dónde estoy? Cuando cierro la puerta estoy adentro, cuando cierro la puerta estoy afuera, cuando cierro la puerta es una puerta de estas, cuando cierro la puerta ¿qué pasa? Y algunos contestaron que comenzaban cosas nuevas. Cuando cierro la puerta comienza la apertura de la clase, comienza la revolución del pensamiento, empieza la interacción con el conocimiento, la mente cambia, se construye un nuevo mundo y queda disponible para que entren los que faltan. Cuando se cierra la puerta, estas respuestas lo que nos dan es una idea de que cuando se cierra la puerta, algo abre. Y la verdad es esa, sí. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de enmarcar, como diría Malala, hacer el continente en el cual nosotros tenemos el encuentro, cuando tenemos esta oportunidad de enmarcar nuestro encuentro, abrimos un espacio, propiciamos un espacio. Y eso tiene que ver mucho con la idea de empoderamiento. El empoderamiento propicia un espacio. No asegura que pasen las cosas. No asegura que lo que uno desea sea lo que ocurre, porque a veces pasan cosas diferentes a las que esperábamos, que son muchísimo mejores a las que imaginamos o a las que queríamos que ocurrieran. Porque la suerte que tenemos es de trabajar con una disciplina que nos permite hacer sesiones diferentes, aunque el contenido sea igual, sesiones diferentes cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con los otros, las otras que están compartiendo. También, cuando se cierra la puerta, puede ser que cerremos la puerta y nos vamos. Y cuando nos vamos, muchos pensaron en esta idea y se quedaron pensando qué hacían cuando se cerraba la puerta. Evalúo el trabajo que hice. Me quedo pensando qué aprendieron los alumnos de toda la clase. ¿Aprendieron algo?
logré hacer que piensen, que se pregunten, y esto me pareció maravilloso. Logré hacer que piensen. Y en una de las charlas que estuvimos compartiendo hace poco, preguntaba, ¿cómo me doy cuenta si tengo un grupo a quien le estoy generando un espacio en donde puedan hacer preguntas y puedan tener este espíritu de investigación? Y mi respuesta, ingenua seguramente, pero genuina, fue: si me llegan a preguntar algo y les digo que no sé la respuesta, que la busquemos, y no se enojan, y no se sorprenden, y no llegan al día siguiente todos los padres y las madres a decirme que yo no sé en el aula, y por el contrario, tenemos muchísimas ideas para encontrar respuesta a esa pregunta que yo no supe la respuesta, estamos generando un espacio de investigación. Porque el profesor no tiene todo el conocimiento. Genera, propicia un espacio para aprender. Entonces, tener todas las respuestas quizás no sea el ser un excelente docente. Entonces, lo que preguntan acá de, logro que piensen, que se pregunten, me encantó. Otra persona pregunta lo mismo. Logro que se pregunten mis alumnos. Me pregunto si han comprendido realmente lo que vimos en clase, que tiene que ver con qué aprendieron los alumnos de toda la clase. ¿Qué aprenden? ¿Qué se aprende en una clase? Y en este momento estaba enmarcada las clases de matemáticas. ¿Pero qué aprenden los estudiantes? Y por último, ¿estamos seguros de nuestro trabajo? Estas preguntas tienen que ver con lo que sucedió en la clase, de lo que yo soy responsable, que no solo es impartir una clase. Hace poquito, en una reunión con estudiantes de profesorado, hablábamos de qué hace un profesor. Y el profesor no solo da clases. No es profesor únicamente cuando está frente a la clase. Es profesor en otros momentos también. Entonces, ¿estamos seguros de nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Tiene el horario escolar? No, claramente no. Otra de las preguntas que surgieron tienen que ver con lo que está pasando ahora con la conectividad. Y fíjense, eran preguntas como, ¿cómo debería continuar el aprendizaje asincrónico teniendo en cuenta que no todos los estudiantes logran aprender así? Más aún en estos tiempos de aislamiento. Y fíjense que esta pregunta, lo asincrónico, que tiene que ver mucho con la educación a distancia, también tiene que ver con, cuando la leí, lo primero que vi fue una cuestión relacionada con la actualidad, pero no. Lo asincrónico también ocurre cuando los estudiantes llegan a las casas y tienen que hacer trabajos prácticos y tienen que hacer tareas y tienen... Entonces hay un momento de aprendizaje asincrónico que viven los estudiantes. Hay una pregunta que les dejamos abierta, que los acompaña durante el tiempo en el que nos volvemos a ver. Entonces, ¿cómo trabajamos con esas preguntas? De seguro están quienes están muy enojados, muy enojadas con el cuerpo docente que está dando mucha tarea para los estudiantes. Y también hay muchos que están enojados porque no dan nada de tareas. Y también están los que se quejan porque no dan mucho ni dan poco. Todos nos quejamos. Hoy todos estamos en un mundo de queja. Por eso el estrés aumentó tanto, por eso las cuestiones de las habilidades socioemocionales es muy importante que estemos desarrollándolas. Y este tiempo de lo asincrónico es
¿cómo planeo mi clase para antes, durante y después del tiempo que comparto de encuentro con mis estudiantes? Porque comparto solo un pedacito del tiempo en el cual ellos aprenden. Y la pregunta es, ¿en un ambiente virtual? ¿Cierro la puerta? Sí, cierro la puerta. En un ambiente virtual también cierro la puerta. Porque cierro la puerta cuando pongo una contraseña para el Zoom. Cierro la puerta cuando pongo un tope, como decía el otro colega, ¿no? Y dejo la posibilidad de que todos entren. Cierro la puerta cuando no garantizo internet para todo el mundo. Cierro la puerta de muchas maneras de cerrarla, de prohibir el acceso. Y también cuando cierro la puerta en un aula virtual, y lo habrán escuchado, doy la posibilidad a un montón de personas a que se conecten. Si tienen internet, si tienen esto, si tienen lo otro, con condiciones específicas, pero doy la posibilidad de que se conecten. La pregunta es si sí se cierra o no se cierra en un aula virtual la puerta, y si podemos abrir la puerta, como decíamos en las primeras láminas, si podemos generar este encuentro, si podemos generar el diálogo. Me imagino que ahora, bueno, el tipo de charlas que con Lore disfrutamos es en el que interactuamos, en el que hablamos mucho en la sesión, y generar eso, que prendan la cámara, que puedan preguntar, que puedan mirar a los ojos y hacer estos debates, es parte interesante de lo que es abrir la puerta en un ambiente virtual. Miren, acá les voy a compartir un par de clases, un par de aulas virtuales, un par poquitas, porque hay un montón que no pueden tener compus. Y si tienen compus quizás no tienen conexión, y no conexión a Wi-Fi. Hablo de que no tienen internet. Perdón, de que no tienen electricidad. Pero supongamos los que sí tienen compu. Les preguntaría, ¿qué clases son? Ahí tienen en pantalla 5 clases distintas. ¿Podrían identificar qué clases son? ¿De qué están haciendo las clases? Lore, a ver si alguno dice, alguien opina de qué son las clases, si se están animando a escribir. Ahí propuse. Perfecto. A ver si podríamos ver de qué son las clases. Tenemos más o menos los escenarios similares. Hay una compu, en una en particular no hay nada, si está únicamente el teléfono, en otro hay un cuaderno, en otro hay carpetas, una cartuchera con varias cosas, en el otro hay un libro. ¿Pero qué podrían ser las clases? Y acá queda a la libre interpretación, y lo que sí les voy a mostrar, y estoy casi segura que todos van a poder responder de inmediato, responderse de inmediato, es de qué es esta clase. Tiene la ropa, tiene el agua, tiene las zapatillas o las tenis, según donde estén. Y tienen compañía. Porque esta clase, además de ser una clase que la caracteriza por sí sola, tiene la posibilidad de que sea compartida.
Porque están incluidos todos. Porque no necesitan estar sentados, quietos. Es una clase de gimnasia, claro. Acá están diciendo de gimnasia. Perfecto. Antes Y dijeron de si... matemática. De Ah, matemática, ¿vieron? Total. humanidad, bueno, de todo. ¿Vieron? Pero lo importante es entender y darnos cuenta de que las otras clases, que eran de inglés, de literatura, de matemática, de sociales también, tenían casi todas el mismo formato. Y ahora no voy a poner una foto, pero les voy a pedir que se la imaginen. Una clase de arte, de plástica o de música. Seguramente es distinta. Entonces, generar escenarios para el aprendizaje y para el desarrollo de ciertas estrategias y de ciertas maneras de pensar, es necesario que pensemos también en qué significa una clase y dónde hacemos la clase. Hay otras preguntas que tienen que ver con muchas ideas y que son, por ejemplo, ¿cómo generar una clase auténtica que empodere a todos los estudiantes? Bueno, pensemos en una clase desde, ojo, que como dijo Lore, soy Daniela, no soy la teoría socioepistemológica, soy alguien que la usa, soy alguien que es socioepistemóloga, y soy alguien que, pues, como diría Bielsa, pues una argentina que tuvo la posibilidad de hablar en público. Entonces estoy hablando en público, reflexionando con las preguntas que hicieron. Una clase auténtica, quizás, sea en la que tengo un compromiso real con lo que está sucediendo en el aula, más allá de lo que es el contrato pedagógico o el contrato curricular que tengo. La idea de que se empodere a todos los estudiantes. Hay unas colegas argentinas que estuvieron estudiando y trabajando mucho sobre el empoderamiento de los estudiantes, están en el ResearchGate, y decían algo que quizás por mi juventud no logré ver en ese momento y ya más grande puedo entenderlo, y hablaban de cómo generamos en el profesor, pero también en el estudiante. Y hoy diría que un estudiante esté empoderado es un estudiante que pueda desarrollar un pensamiento matemático, que pueda desarrollar un pensamiento crítico y que pueda desarrollar todas las frases que, perdón si suena muy irreverente, pero que son fantásticas decirlas, que están para cuadro y para posteo de Facebook. Pero la pregunta es, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos que eso ocurra? ¿Cómo hacemos que el estudiante tenga un pensamiento crítico? Hay mucha gente que estudia cómo hacer para que los estudiantes tengan pensamiento crítico. La ciencia y las clases no solo están llenas de buenas frases, están recubiertas de buenas experiencias. Dice, cuando se cierra la puerta comienza la revolución del pensamiento. Busco estrategias de aprendizaje. O sea, empiezo a pensar, fíjense, que dijo estrategias de aprendizaje. Y acá la pregunta es, ¿fue un estudiante o un profesor el que escribió eso? Bueno, pueden ser los dos. Porque el profesor no siempre busca estrategias de enseñanza. La idea de centrarnos en el aprendizaje es centrarnos en el estudiante. ¿Será que es necesario?
¿Cerrar la puerta? ¿Por qué? ¿Será que tiene que tener puerta? ¿Será que tienen puerta todas las aulas? No, no tienen puerta todas las aulas. Y si hay colegas de México, en particular de Oaxaca, que es con quienes más he trabajado, con quien más tuve el placer de trabajar, sabemos que no todas las aulas, y menos después de temblores. ¿Quién tiene el poder ahora? ¿El docente, el alumno, o en verdad se comparte para el aprendizaje? Decimos habitualmente que si cerramos la puerta del aula, lo que pase adentro, pasa adentro, y queda entre nosotros. Y eso pareciera ser, ahora después vamos a ver otra colega que nos comentó de que a ella le da miedo, que me asusta, dice, que se cierre, que digan así, como que se cierra la puerta, me ahoga. También nos da la posibilidad de pensar que más allá de las reformas que hagan, que se hagan en lo legal, cuando se cierra la puerta del aula, los que decidimos qué hacemos con ese encuentro con los estudiantes somos los profesores. Esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, coincido plenamente, quizás tendríamos que ver en que ese poder no sea poder, sino que sea un diálogo en donde haya partes. Es el área de mis alumnos y mío como maestro. Esta pregunta es fuerte. ¿Todos estaremos en clase? ¿Quién falta? ¿Y por qué? ¿Cómo construir un clima de feedback óptimo y positivo? Y acá, otra colega dice, se sigue aprendiendo cuando cerramos la puerta de la clase. Y acá, antes de pasar a esa idea, me voy a quedar con esto de por qué hablamos de si es necesario o no cerrar la puerta y qué significa la clase. Todavía no hay cuestionamientos de qué es la clase. Y acá, bueno, en particular sé que es Moni, porque me fui a ver, pero Moni, una colega argentina, dice, ¿qué frase esta? Refiere la individualidad de la tarea docente al momento de dar una clase, pensada desde quien aún no ha vivido o experimentado un proceso de empoderamiento o de quienes habiéndolo vivido todavía tienen dificultades para dejar de considerar que la enseñanza es una cuestión que el docente decide cómo administrar. En este sentido, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera mejorar o promover a nivel institucional la formación de comunidades en las que los docentes se empoderen para tomar juntos decisiones acerca de qué propuestas llevar a los estudiantes, a sabiendas de que los contenidos y las normativas que sí han sido definidos a nivel jurisdiccional establecen un marco necesario de considerar, otorgándoles nuevos sentidos y significancia? Claro, quien escribe esta reflexión lo que está poniendo en juego es esta duda de ¿por qué cerrar la puerta? Todo lo que dijimos hasta ahora lo retoma nuestra colega, sin haber leído las preguntas de los demás, o sí, no sé, leyendo todo. Pero la idea es, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos una clase que no sea de una sola persona dando la clase y que seamos varios? ¿Qué sucede en ese momento? Hay preguntas de distinta índole que dicen, por ejemplo, ¿cómo influye la socioepistemología en la enseñanza de los nuevos sistemas digitales y qué efectos tiene el aprendizaje? ¿Tenemos el derecho o la potestad de negarle entrar a un alumno? Esto es muy fuerte, pero fue una de las respuestas. ¿Cómo pensar la formación de profesores como una práctica ética
que lleven al profesor a no negligenciar su práctica pedagógica, no me agrada, me siento encerrada, como si algo que sucede dentro no debe saberse. A ver, ahora sí voy a preguntar, ¿cómo influye la socioepistemología en la enseñanza de los nuevos sistemas digitales y qué efectos tiene en el aprendizaje? La teoría socioepistemológica es una teoría científica que lo que hace es estudiar fenómenos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Entonces, la teoría como tal, yo no sé si influye. Lo que podría decir que influyen son los trabajos realizados con una mirada socioepistemológica. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo que hoy estaríamos diciendo, lo que me animaría a decir, es que las miradas científicas son las que hoy están influyendo en lo que son las tomas de decisiones instantáneas en las aulas. La verdad, el otro día con los compañeros de Juventud Clame, que nos juntamos a dialogar lo que está pasando, a ver qué está pasando en los distintos países, entre nosotros, tomando un mate. Y nos preguntamos, che, ¿cuántos artículos leíste para preparar la clase de ahora? ¿Qué de toda la bibliografía que leíste en tu maestría o en tu doctorado te sirvió para la clase de ahora? Gente, la ciencia está al servicio de la sociedad. Y no hay artículos que salven la vida, ni que hagan las mejores clases del mundo. Son los profesores, las profesoras, los investigadores haciendo ciencia. Es el diálogo entre todas las teorías. Son las miradas. No es un artículo el que hay que leer para hacer algo bueno. Es el diálogo. Es leer muchos. Es escribir muchos. Es contar muchas experiencias. Es leer muchas experiencias. Hoy no sé si nos sirvieron los artículos que leímos. Estoy segura que nos sirvió la mirada que tenemos, la mirada que construimos gracias al proceso. Más allá de los elementos, dime cuál. Es una manera de ver, como los médicos. Oye, ¿qué materia te sirvió para combatir el COVID? Todas y ninguna. El híbrido que existe en nuestra profesión. Entonces, la idea actual, que creo que una mirada socioepistemológica en los sistemas digitales, más allá de la circunstancia actual, tiene que ver con preguntarnos, ¿qué enseñamos? ¿Qué es lo que estamos enseñando en las clases? Más allá del contenido, ¿qué estamos enseñando? ¿Para qué lo estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? La formación de profesores es una de las preguntas del otro eje, que era como estudiante de profesorado me pregunto, y la idea de no negligenciar la práctica pedagógica, me encantaría poder preguntar que me amplíen esta pregunta. Y la idea es, tengo el correo, así que lo voy a hacer. La idea que entiendo es poder generar un diálogo entre lo que es la práctica pedagógica, la práctica disciplinar, cómo articular. En el profesorado, en el Joaquín, estudiábamos didáctica de la matemática y estudiábamos didáctica general. Y la gran pregunta era, ¿por qué en la didáctica de la matemática se decía una cosa y después en las clases de
matemáticas que teníamos se enseñaba de otra manera, entonces no había coherencia, que ahora vamos a ver un poquito eso de la coherencia. Y esta idea de que agarra miedo, sí es real, agarra miedo. ¿Cómo tratar a los alumnos que les cuesta matemáticas? Pues de la misma manera que tratamos a los que no les cuesta. Respuesta fácil. Ahora, ¿qué significa que les cuesta? O que no les cuesta, sí, hay niños dando vueltas. ¿Qué les cuesta o que no les cuesta? Matemáticas. Hablamos del aprendizaje, hablamos del desarrollo del pensamiento. Para eso, desde la teoría socioepistemológica hay una propuesta, que es empezar por una etapa factual que tenga que ver no únicamente, por favor, no reducir la idea de lo factual al material concreto, únicamente al tangible, al que se toca, sino es el que se pueda manipular de manera manual o de manera abstracta, pero que sí podamos trabajar con él. Entonces, esa manera lo que hace es que, como en la clase de gimnasia, se puedan incorporar todos, aún aquellos que creemos que no. Hay una respuesta que sentencia. Que dice, cuando se cierra la puerta de clase, y fueron dos en particular que coincidieron, y contestaron nunca. Y este nunca tiene un montón de ideas. Porque el nunca quiere decir o que no tienen puerta y que tampoco tienen paredes. O que realmente aunque tengan puerta nunca la cierran. Los dos extremos están para pensarse. Ahora, me imagino que todos vieron que aparecía después de cada una de las preguntas el hay vida. Y el hay vida se lo tengo que agradecer a Marcela Cravero, una santafesina, que ella completó la frase diciendo, cuando se cierra la puerta de clase, hay vida. En cualquier escenario. En el que cerramos y nos vamos, en el que cerramos y llegamos, en el que no cerramos, en el que quitamos las puertas, en el que sea, hay vida. Entonces, Marcela, no sé si eso quisiste decir, pero lo que me quedó tu frase de hay vida, significa que es un encuentro entre personas. Entonces ese encuentro hay que pensarlo. ¿Y qué pasa en el acto educativo? El acto educativo lo hemos encerrado en la idea de este triángulo didáctico específico que tiene que ver con el aprendiz, el saber, el enseñante. Y estaría bueno, y es la propuesta que hace la teoría socioepistemológica, que hablemos de un aula extendida y del empoderamiento docente, que es de lo que hoy queríamos hablar y de lo que ustedes con sus preguntas nos permitieron reflexionar. Hay un montón de cosas de las que hablo, que no las hablo con constructos teóricos. Las hablo desde mi ser socioepistemóloga, mi forma de mirar el mundo, mi forma de mirar la educación, mi forma de mirar el acto educativo, mi forma de preguntarme dónde es que se aprenden las matemáticas, y ese dónde no solo está centrado en la escuela, ese dónde tiene que ver con una idea de sabiduría humana que amplía lo que es la escuela, lo que es la vida cotidiana, lo que es el trabajo, los saberes técnicos, lo que es la matemática pura, el saber sabio, y lo que me habilita a hablar de... Una vez me preguntaron, pero ¿qué quiere decir que la sabiduría humana? Y la manera más bonita que encontré en entender la sabiduría humana fue cuando en un artículo escribimos que
que todos los saberes tenían el mismo nivel de importancia. No había uno que sea mejor que otro. La importancia era considerar a los tres importantes. Entonces no buscábamos saber quién era el mejor. Era reivindicar a los tres. Y esto nos permitía circular de un lado para el otro y dialogar con la matemática escolar, dialogar con el saber técnico, dialogar con el saber sabio, dialogar con el saber popular, dialogar y ver y reconocer maneras de pensar y reconocer maneras de hacer, estrategias matemáticas y todas considerarlas importantes. Entonces ahí fue cuando dije, esa idea me gusta. Sí, eso sí me gusta. ¿Y qué pasa desde la socioepistemología? Fíjense que hay una de las preguntas que se hicieron cuando cerramos la puerta del aula, que era cómo influye la socioepistemología. Y la idea más relevante, a mi entender, es poder considerar siempre que la pregunta que nos hacemos nosotros cuando hacemos propuestas para la intervención es desde la idea fundamental de que, si bien consideramos la realidad de quien aprende, es importante recordar que no se puede abandonar el objetivo que tiene la enseñanza de la matemática. Y ese objetivo casi siempre va a ser curricular, casi siempre va a ser jurisdiccional, estatal, nacional. Las propuestas tienen que considerarlo, porque es una manera de reconocer el entorno en el cual están todos los actores del acto educativo. Y en particular, uno de los actores muy importantes de este acto educativo son los que están por venir al acto educativo, los que se están formando para profesores. Y en esta pregunta de siendo estudiante de profesorado me pregunto, salió mucho la idea de aprender, de mejorar, y van a ver que sale la idea de motivar. Y ahí me acordé de lo que fueron mis primeros años como profesora en las escuelas, donde me decían, ay nena, ya se te va a ir esa energía, ya dentro de poco ya se te va a acabar. Yo pensaba, ¿por qué esta gente me decía que se me acabe la energía? ¿Por qué? ¿Me lo está diciendo o me lo está avisando? ¿Por qué? Claro, el sistema te va a consumir, el sistema te va a chupar y ya está. ¿Por qué no hacemos algo para que el sistema no nos chupe? Para que no nos deje bloqueados. Y ojo, que hay muchísimas cosas que no podemos hacer. Pero otras sí. Las preguntas de los futuros profesores y profesoras. ¿Es posible considerar las clases de matemáticas con nuestros docentes? ¿Cómo soy? ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos a que comprendan soluciones más fáciles? Porque uno nunca termina de aprender y cada alumno es diferente. ¿Cómo la historia formativa incide en mí para lograr un conocimiento? ¿Estamos preparados para la inclusión? Y acá me pregunto, ¿es la inclusión únicamente ortográfica? ¿Es la inclusión, estuvimos preparados para la inclusión? ¿De qué inclusión hablamos? ¿Para qué me sirve lo que aprendo? ¿Hacia dónde va la formación de profesores? ¿Qué tanto podría aprender? Fíjense, la idea de codiseñar las clases de matemáticas es poder empezar a
a pensar lo que decía nuestra colega cuando dijo, ¿qué frase esta? Está queriendo decir que la clase es de una sola persona. ¿Cómo hacemos para compartir las experiencias y que sean cada vez más grandes las interacciones? Cuando hablamos de que los alumnos comprendan soluciones más fáciles, la pregunta es, ¿queremos que sean soluciones más fáciles? ¿Queremos que aprendan a construir soluciones? ¿Queremos que aprendan que hay cosas que no tienen solución? ¿Queremos que aprendan que hay hipótesis que son falsas? Y que con esas hipótesis falsas nos permiten demostrar cosas. El pensamiento matemático es una forma de pensar. Que después van a ver que hay una pregunta que es, ¿para qué sirven los algoritmos en la matemática? La formación de profesores, de verdad que es una línea de investigación. Formación de formadores, en tanto profesores, es una línea de investigación que es sumamente importante profundizar, a mi entender, que repensemos cómo hacemos que para los estudiantes de profesorado sea cada vez más fácil acceder a lo que es la disciplina en la que estamos trabajando. Y acá les voy a compartir algo en lo cual estamos recién... Un segundo, bueno. Perdón. Algo que estamos comenzando a indagar, que tiene que ver con la teoría de Carl Roger, que habla de un tipo particular de aprendizaje significativo que tiene que ver con la coherencia, con el respeto positivo e incondicional y con la comprensión empática. Miren, hay algo que preguntaron recién, que es ¿cómo es posible codiseñar? ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes a que comprendan? ¿Qué tanto podría aprender? ¿Estamos preparados para la inclusión? ¿Para qué sirve lo que aprendo? Estas reflexiones, ¿cómo soy? Estas reflexiones son filosofales, profundas. ¿Cómo la historia formativa incide en mí? Esto quiere decir que si estoy hablando de una aceptación y comprensión se me fue 2 veces. Si estoy hablando de una comprensión empática, la empatía tiene que ver con ponerme en los pies del otro. Entender desde lo que el otro me está diciendo. La idea de la otredad. Cuando hablamos del respeto positivo e incondicional, ahí es la aceptación y la comprensión. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver esto con la clase de matemáticas? Cuando alguien contesta una incoherencia matemática, si le preguntamos por qué contesto eso, más allá de sancionar que sea correcto o incorrecto, nos va a llevar más tiempo, sí, estoy de acuerdo, mucho más tiempo, pero nos va a permitir entender qué estaba pensando el otro. Y la coherencia tiene que ver con la autenticidad del docente y que tiene que ver de la coherencia de quien facilita el aprendizaje. Y esto, ¿se acuerdan que les decía lo de la coherencia que había en la clase? ¿Saben por qué? Porque en mi formación como profesora no había tanta coherencia en cómo me enseñaban que tenía que enseñar y cómo me enseñaban.
Entonces, es importante que nosotros podamos ser lo que decimos que somos y hacer lo que decimos que somos. ¿Cómo jugamos nosotros con, si hablo de una apertura a los argumentos, dejar que existan argumentos diferentes en mi aula? Y ojo, que cuando digo aula no es el aula de 4 paredes, digamos en nuestro lugar de encuentro. Estas 3 preguntas que aparecieron en este eje de siendo estudiante de profesorado me pregunto, fíjense qué es lo que decía de la motivación. Los estudiantes de profesorado se preguntan cómo mantener su motivación para más adelante. Fuerte, ¿no, Lore? Ya lo creo. Sí, sí. Fuerte. O sea, antes de que me den mi título de profesor o de profesora, ya me estoy preguntando cómo mantener la motivación. Y la motivación, a mi entender, es algo que se genera en comunidad. Es algo que se genera con los encuentros. Es algo que se genera con el diálogo. Es algo que se genera escuchando experiencias positivas. Yo estoy cansada de leer artículos que digan cómo no logran los estudiantes aprender, cómo no lo hacen bien los profesores, cómo no están haciendo lo que han aprendido, o bien cómo después de mi maravilloso curso han logrado. No quiero, pero estoy en mi época rebelde, Quiero escuchar a los profesores que digan, yo trabajé con esto, funcionó, buenísimo, mira, para hacerlo hace esto, esto y esto, buenísimo. También hay que dar espacio a esas experiencias, a esos hechos. Ahora, lo que decía, la coherencia entre la teoría y la práctica, hablar de lo global y lo local, o sea, más allá de, bueno, esta charla se genera en Argentina, pero como dijo Lore, hay personas de distintos lugares, de Centroamérica, de Sudamérica, de México, y entender que lo que pase acá en mi región no es lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo no es lo que pasa en mi región. Y no hay una más importante. ¿Se dan cuenta que durante toda la charla estuve diciendo, basta de pelear de quién es más importante? No hay una que sea más importante. Tengo que conocer, o sería bueno que conozca, lo que pasa en mi región y lo que pasa en el mundo, porque me pueden servir las dos. Porque en el aula cohabitan todas las teorías o no cohabita ninguna. Y lo que nos permite, a mi entender, entrar en este diálogo es hablar de una disciplina de referencia que nos permite interactuar. Y esa disciplina de referencia es la que nos permite hacer correlaciones entre investigación con artículos de distintos lugares, de distintas líneas, de distintos mundos, de lo que quieran, bueno, distintos mundos si vieron Dark, con lo que es la escuela. Cuando nosotros veamos que ahí tiene que haber una simbiosis entre lo que se escribe y lo que pasa en las aulas, mutuamente importante, de verdad, no sé si vamos a transformar el mundo, pero va a ser tan apasionante, nos va a apasionar tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, siendo estudiante también se preguntan cómo son los procesos cognitivos para aprender matemáticas, y ahí no voy a entrar en los procesos cognitivos para aprender matemáticas. En particular a mí me sirvió mucho leer a Piaget, los originales
de Piaget, no a la gente que reinterpretó a Piaget, o que interpretó a Piaget. Lo que me permitió eso fue entender qué significaba esto de los estadios, qué significaba, por qué se habla de los tipos de aprendizaje, dónde se ubican, pero todo a nivel cognitivo. Y una teoría que se enfoca mucho en los procesos cognitivos es la teoría POE. Entonces podría ser, para quien nos hizo esta pregunta, podría ser una línea que interese, porque trabaja mucho con estos procesos cognitivos. ¿Cómo mejorar las matemáticas? Acá, si soy muy literal, no sé cómo mejorar las matemáticas. Si las matemáticas son las matemáticas como objeto en sí. Pero como hablo de la sabiduría humana, y la sabiduría humana tiene a todas las matemáticas en el mismo nivel, para mí esa pregunta es, mejorémoslo construyendo escenarios en donde se desarrolle el pensamiento matemático. Que eso va a permitir que se sigan desarrollando las distintas matemáticas. Y acá viene la pregunta, ¿por qué Daniel habla de las distintas matemáticas? Porque si hablo de la sabiduría humana, reconozco que hay ambientes en donde es como los sistemas axiomáticos, ¿no? En donde las demostraciones con dibujos no son válidas, pero en otro mundo sí son válidas. Entonces, ¿qué es válido y qué no es válido? Por eso es que, más allá de cuáles son las matemáticas, hablar del pensamiento matemático es lo que nos permitiría ayudar a esta mejora. ¿Cómo mejorar el sistema educativo? Es tan amplia esa pregunta que voy a optar por sumarme a la pregunta. Como estudiante de profesorado me pregunto cómo mejorar el sistema educativo. Lo bueno de la pregunta es que quiero mejorarlo. Fíjense, mejorar no significa decir que es malo. Mejorar significa decir que todo puede perfeccionarse. ¿Cómo no se pueden actualizar los profesorados y dar más herramientas? Imagino que acá es cómo se pueden actualizar los profesorados y dar más herramientas. Yo copié y fui fiel. Ahora después me van a decir, Daniela, ¿tenés error de ortografía? No, fui fiel a cómo lo escribieron. Copié, puse color, lo seccioné. Nah. Porque la idea era mantener algunos tildes y agregué, otros no. ¿Cómo se pueden actualizar los profesorados y dar más herramientas? La idea de que un estudiante se está haciendo esta pregunta quiere decir que está repensando en qué los profesorados necesitan transformarse también. Entonces, repensemos entre todos qué está pasando con la formación docente y qué está sucediendo en los institutos de formación. Hay muchísimos que están ahora interactuando y lo dije en las charlas que tuve la posibilidad de compartir con estudiantes, que me fascinaban las preguntas que estaban haciendo porque me era inevitable pensarme en esos momentos donde no tenía tanto espacio para hacerme preguntas. Entonces estaba alucinada escuchando a distintos profesorados dialogándose y dándose estrategias, y era como, mira, esto hoy sí está. Entonces, eso es lo bueno de que estén pasando ahora en los profesorados. ¿Cuáles son los desafíos para el uso adecuado de las TICs? Miren, mi profesora de TICs en el profesorado me enseñó a hacer un PowerPoint. Pueden reírse todos juntos, pero yo no sabía usar el PowerPoint. Entonces, los desafíos son muchos. Y
¿Por qué digo del PowerPoint? Porque cuando yo entré a la maestría, el uso del PowerPoint a mí me sirvió muchísimo. Y también había aprendido a usar GeoGebra, y también había aprendido a usar otros software, pero la pregunta era la que había dicho un colega anterior, ¿no? ¿Y para qué me sirve todo lo que aprendo? ¿Cómo hago? Las clases que hoy se dan con un pizarrón y con la... Voy a prender la luz. Con un pizarrón y con plumón, con la pantalla bien colocada, ¿de verdad es un aula virtual? No, no, es un medio de comunicación. Última, tengo ganas de hacer un posgrado, y esta es bonita. ¿Qué opciones tienen los docentes de matemáticas de secundaria para transformar sus prácticas pedagógicas y hacer investigación para nutrir propuestas específicas en favor de mejores aprendizajes? La verdad, construir comunidades de aprendizaje. Y esta comunidad es una de ellas. Entonces, que puedan estar compartiendo en esta comunidad es un paso. ¿Cuál me recomienda que no sea de tiempo completo? Hay que charlar un montón. No era para hablar de recomendaciones, porque hay un montón en distintos lugares del mundo. De Latinoamérica hay muchísimos, también hay en el mundo. Entonces tiene que ver con lo que se pretende, qué queremos. La idea de las incumbencias es por qué pensamos en hacer un posgrado. ¿Por qué nos llevan a hacer un posgrado? Y debo confesar que cuando me preguntaron esto, ¿por qué hacer un posgrado? Contesté, porque aprendes a investigar. Y alguien me respondió, bueno, no fue así la respuesta, pero yo la interpreté así. ¿Y si sos menos soberbia? Yo así como, ¿pero qué pasó? Aprendés a investigar. ¿Qué me estás queriendo decir con aprendes a investigar? Y fue tan real. ¿Qué significa investigar? ¿Qué factores de la pandemia pueden incidir negativamente en esta aspiración? Que la verdad, contestar eso ahora es muy pronto. Creo que se está empezando a abrir en distintos lugares los escenarios. Negativamente, no lo sé, de manera distinta quizás. Y hay que empezar a ver cómo se van a trabajar ahora. ¿Qué marco teórico específico para matemáticas nos recomienda para el trabajo con proyectos interdisciplinarios? Los proyectos que están haciéndose interdisciplinarios, no hay un marco teórico único, creo yo. Unos colegas de Argentina, me comprometo a pasar a la persona que hizo esta pregunta específicamente, unos colegas de Argentina, les voy a pasar el dato de que están haciendo proyectos interdisciplinarios, ya sea en Bahía Blanca como en el sur, en Mendoza, en Mendoza no, en Chubut, que están trabajando con proyectos interdisciplinarios, entonces voy a pasar los datos específicos para que puedan acceder. Y ahora, fíjense, esto tiene que ver con lo que decía antes de qué significa hacer investigación, y con esto empiezo a cerrar. ¿Cuáles son las recomendaciones teórico-metodológicas al momento de iniciar el proceso de investigación? Lo más importante es, para mí, responderse por qué quiero investigar. Cuando respondí que quería hacer un posgrado porque quería investigar, porque hacer un posgrado para investigar,
cuando me siguieron cuestionando entendí que no me tomé un avión y me fui ya 10 años de Argentina para saber investigar. No, tenían razón cuando me contestaron que no sea tan soberbia. Me fui porque de verdad quería aprender cómo ayudar a transformar la sociedad. Y creía que las matemáticas y toda la cuestión que tenía relación con la educación, pues algo tenía que ayudar. Entonces, mi sueño no era saber técnicas teórico-metodológicas. Esas eran las herramientas que iban a permitirme cumplir un sueño. Y que me lo están permitiendo de a poco. Al momento de iniciar un proceso de investigación, lo que recomiendo es no casarse con nadie, ni con ninguna teoría, ni con ninguna persona, ni con ningún fan, ni con nada. Recomiendo escuchar a todo el mundo, recomiendo, y no lo digo ahora esto, lo dije siempre, cuando me preguntaron hace ya 8 años, 9, no, 7 años, Dani, ¿qué teoría me recomendás? Pues, uy, qué sé yo, sentada en el bar de la biblioteca del Sinvestab. ¿Qué sé yo? ¿Vos qué querés hacer? Y me miró así como diciendo, ¡ah! ¿No me vas a decir que la teoría socioepistemológica? Que yo así como, no, la verdad que no, porque pues la teoría tiene que ver con lo que querés mirar. O sea, ¿qué querés ver? Ah, y empezamos a hablar de lo que quería ver y demás, y primero elegí otra teoría. Entonces, ahí me sentí como, pues sí, uno elige. Entonces, ¿qué recomendación teórico-metodológica? Que se pregunten y se respondan bien qué es lo que quieren saber, qué es lo que se quieren responder. Que la pregunta sea, como digo en el libro, ingenua, pero genuina, que sea de verdad. Y como dice recomendación, y eso tiene que ver con la opinión, ojalá que lo que elijamos sí contribuya a la sociedad de alguna manera. Entonces esa sería mi recomendación. Estas son las preguntas genéricas que hicieron. Hay muchas preguntas que están respondidas en distintas charlas, Lore, muchas, casi todas. Entonces quise meterme con las preguntas que fueron con los ejes, que fueron para el diálogo. Claro que voy a hacer todo para que las respuestas puntuales le lleguen a quienes hicieron las preguntas, con la bibliografía correspondiente y los videos correspondientes. Quería en este momento hablar un poco sobre las preguntas y que todas y todos los que hayan hecho preguntas sobre los ejes y preguntas sobre lo que les está pasando, pudieran escuchar una reflexión. Entonces, pues, si hay chance, vos sabés que a mí me gusta que la gente pregunte de verdad en vivo. Con tus ejes bien abiertos estaban, porque la verdad que dejabas lugar a preguntas de todo tipo y así fueron y estuvo espectacular, ¿sí? Así que creo que respondiste, no sé si todas no creo, pero la mayoría seguro, un montón. No, de las que, la de los ejes respondí todas. Ah, bueno. No, la de los ejes todas, completitas, una por una. Pero la que quedó abierta, que son 37 preguntas más, Sí. de las casi 90 que respondí, las otras sí eran, bueno, mentira, 80, porque nos quedan 37, eran 120 preguntas más o menos. Entonces, la verdad las otras sí tienen que ver con cuestiones teóricas, puntuales, que bueno, nada, me hubiera mandado como decimos, una reflexión teórica mucho más
puntual, que es a lo que, como verás, le estoy escapando últimamente. Para Acá, poder Dani, dialogar. acá Dime. surgieron algunas, te leo. Dale, porfa. Freddy preguntó ya hace rato, Freddy, pero estoy Sí, leyendo tu pregunta. ¿Qué será más bien. eficiente, la virtualidad o la presencialidad? ¿La antigua normalidad o la nueva? Bueno, qué Ah, complicado. no, no, mira, está buenísimo porque también preguntan en las preguntas generales, también hablaron de la pandemia, decían, ¿serán los docentes capaces de trasladar todo lo aprendido durante el aislamiento a las aulas en la nueva normalidad? ¿Será significativo el cambio? ¿Qué situaciones distintas planteará el reencuentro con los alumnos? Esa era una pregunta de las generales, que pues por tiempo no me metí, pero estaban todas para responderse, pero aprovecho esto que está preguntando Freddy para unirla. Miren, no sé qué es normal. Estoy muy filosófico últimamente. No sé qué es normal. Yo ¿Qué es tampoco. normal? ¿Según qué punto de referencia? Entonces, hablar de la vieja normalidad y la actual normalidad, no sé. Pero hay alguien que también dijo cerrar los ciclos y no dejar ambigüedad. Y dije, ay, ¿será que me está escuchando en mis últimas charlas donde contesto todo y no contesto nada? ¿Saben por qué? No es ambigüedad, tiene que ver con una postura. ¿Por qué hablar hoy a únicamente meses de lo que nos está ocurriendo, que no sabemos cómo está ocurriendo, por qué está ocurriendo? No tenemos estrategias. ¿Por qué hablar de una nueva normalidad? Si yo me rijo por las historias que escucho de cómo cuesta preparar las clases virtuales por quienes realmente están en la cancha dando clases, no es más fácil la virtualidad. Y hoy a Lore le decía, y ayer a un compa, a Luis le decía, yo la verdad no sé cómo hacen las madres con los hijos, y dije las madres porque soy mujer, y no diría los padres, pero ¿cómo hacen con los niños? Porque ahora tengo niños en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen con los niños para trabajar, Y sí, la verdad sí. Si me hablan de la nueva normalidad por eso, sí, hablemoslo y tenemos que estar hablando de habilidades socioemocionales. Y hay un par de cursos buenísimos que puedo recomendar sobre manejo del estrés en situaciones de pandemia. Ahora, a nivel educativo, Freddy, quizás coincidas conmigo, que hay que darle un poquito más de tiempo para tomar decisiones, para decir qué conviene. Todavía ni siquiera vimos resultados de un semestre, ni siquiera resultados de un semestre. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de eso? Entonces, Freddy, me tiro a que la virtualidad, el nuevo escenario, no es la nueva normalidad, para mí, el nuevo escenario es más complejo, en primer lugar, por su desconocimiento para la mayoría de quienes están a cargo del acto educativo. Los estudiantes, los profesores, los directivos, todos. Entonces, esa es la primera variable importante. Y después tiene que ver con la organización y la experiencia. Entonces, esa sería mi respuesta, Lore. Ojalá y Bueno, Freddy no esté. anda, Hola, hola. está. Ahí estamos. Acá hay Perfecto. otra, Dime. Dani, a ver si... Vamos y las vamos ligando con las generales que estaban escritas. ¿Me escuchás ahora? ¿Sí? ¿Te escuchó? Dale, porque mi conexión, como siempre, inestable. A ver, por aquí otra pregunta. Bueno, Mariela Dale. Cravero, que la nombraste, por ahí dijo, acá estoy, Jeje. así que Gracias. nos está escuchando. Bueno, Gracias. Romeo que pregunta,
si es posible codiseñar las clases de matemática con nuestros docentes. Y dice, bueno, claro, este es nuestro trabajo, contextualizar o tropicalizar los contenidos. Claro, esa fue una pregunta de las que hicieron en los ejes, entonces me imagino que la retoma y la está contestando, lo cual agradezco, y sí, es una de las acciones que tenemos nosotros como profesionales de la educación. Sería fantástico empezar a poder, ¿cómo decirlo?, articular experiencias que nos permitan entender cómo se hace este codiseño. Articular experiencias es contar las experiencias, pero luego generar un proceso, armar un proceso de cómo hacer este codiseño. Bien. Dani, uno Sí, más. Bueno, Elías, claro. que pregunta, Elías que pregunta Elías. si sos mujer con sombrero Reyes. De tu canal. Ahí puedes tener varios seguidores. No, sí, soy mujer con sombrero Reyes, Bueno, solo que no lo uso el canal, así que nada, voy a bueno, usar pero otra, voy a empezamos escapar a usarlo. con otra pregunta que dice, ¿cómo puede convertirse el docente en investigador? Creo, fíjense que uso siempre creo, que el docente en investigador no hay un proceso de conversión, sino hay un proceso de integración en la forma de mirar nuevamente el acto educativo. Cuando desde el empoderamiento docente, uno de los indicadores, como fue una de las preguntas de cuáles son los indicadores de que hay un proceso de empoderamiento o que se empoderó, nunca vamos a hablar de empoderar como un estado final, pero en el proceso de empoderamiento, cuando los profesores se empiezan a replantear lo que sucede en el aula sin buscar culpables, el estudiante que no aprende, el profesor que no enseña, No, a ver, ¿qué pasa ahí con la matemática? ¿Qué está sucediendo con esto que va y viene? Como si fuese una bolita que se tiene que trasladar de uno para el otro. Cuando empiezo a cuestionar el libro de texto, cuestionar no significa decir todo está mal, ¿eh? Uno cuestiona y dice, ¡qué fantástico esto! Eso también es cuestionar. No lo dejo de hacer en ninguna escuela, en ninguna clase, porque está buenísimo y genera muchísima discusión. Eso es cuestionar. Entonces, ¿cómo convertirse? En verdad, ojalá los docentes nunca se conviertan en investigadores, sino que incorporen su mirada investigativa a su práctica docente. Y tiene que ver para mí con esta idea de cómo comenzar a hacerle preguntas a lo que pasa en mi aula y dialogarla con una comunidad. Por eso la disciplina de referencia, reconocer que hay una disciplina de referencia, es otro de los indicadores que evidencian que un profesor, una profesora está vivenciando un proceso de empoderamiento docente. Escapé de la pregunta y estoy libre para Bien. otra pregunta. No, está perfecto. Bueno, Dani, si te parece, vamos cerrando por vos. Sabés que no Me tengo imagino, problema. hablaste, pero es un gusto, como siempre es un gusto escucharte realmente. Y acá todos están diciendo lo mismo en el chat, que bueno, que Gracias. están, que te felicitan, sí, excelente la charla, sí, Muchas saludos. gracias. Creo que hay mucha gente de México, me parece, intuyo. Muchísimas Bueno, gracias. Dani, mil gracias por aceptar la invitación, ¿sí? Por este tiempo que nos diste, y bueno, y contar tus experiencias y lo que sabes, digamos que es muy lindo escucharte, de verdad, como siempre es muy lindo escuchar. Así que bueno, Muchas gracias, gracias, Lore. A mil gracias. ustedes, a vos, y promesa que respondo preguntas. Me voy a tomar unas horitas para terminar de responder aquello que no pude responder en el audio, para que queden en el canal, y ahí apareceré como mujer con sombrero. Bueno, mil gracias. Dale. Hasta el A próximo vos. encuentro. Ya nos Dale. volveremos a encontrar.
Por Un beso. supuesto. Beso enorme. Que esté muy bien. Gracias, Lore. Beso.